¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma Etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Muy buenos días, excelente martes tengan todos ustedes. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente en esta cabina de Radio Núcleo 180 para poder compartir con todos ustedes todas las cosas lindas y sorprendentes que el Señor nos ha mostrado durante este tiempo que hemos estado preparando este material acerca de cómo educar a los hijos. Agradecemos a todos, a todas las personas que nos han mandado algún mensajito en el chat, que nos han escrito para decirnos qué cosas han aprendido, qué cosas les han servido, en qué están haciendo cambios con respecto a la educación de sus hijos. Y para nosotros es maravilloso poder saber que esta palabra compartida trae fruto y da fruto abundante. Así que pues estamos encantados de estar aquí con ustedes. Oramos que Dios bendiga este programa para que todas podamos aprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Edith? Cuéntame, ahora sí que cuéntame tu vida, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Dios, y muy contenta de que cada uno de los que se encuentran detrás de esa cámara o los que nos están escuchando aún siguen acompañándonos en su programa Con Paz en Armonía. Les agradecemos mucho el poder compartir este programa y esperamos que también lo hayan compartido con sus esposos, aquellas mamás que han estado muy al pendiente de este programa y que esos esposos también hayan colocado esa confianza en el Señor para que juntos puedan seguir educando a sus pequeñitos de acuerdo a la edad que actualmente tienen cada uno de ellos. Por favor, ayúdenos a seguir compartiendo este programa con la finalidad de que el pueblo de Dios y otras personas también tengan la gran bendición de conocer verdades bíblicas para saber cómo guiar, orientar y amar a sus hijos conforme a la palabra de verdad, la palabra de vida, y no otras cosas vengan a influir en ese gran regalo que Dios te dio, tus hijos, que son amados y aceptados en Cristo Jesús. De verdad, muchas gracias. Esperemos que hoy, en esta etapa que vamos a tocar, que ya es, dirían algunos, los terribles 7, nadie dice eso, sino es en el sentido de que empieza a entrar el niño, la niña en una etapa de la pubertad cercano ya a la adolescencia.
Y bueno, si eres padre o madre primeriza con un adolescente o un preadolescente, este programa te va a interesar mucho para que conozcas también la funcionalidad de su cerebro, cómo, por qué se comporta como se comporta, y no para justificarlo, sino para entenderlo y para saber cómo orientarlo. Ya llegará el momento en que hablemos de estilos de crianza, y ahí creo que vas a poder ubicar específicamente la crianza que tú recibiste y que tal vez estás proyectándole a tu hijo o a tu hija, y los ajustes que se han de hacer con la finalidad de ¿qué? De que se cumpla el propósito de Dios en la vida de tus hijos. Y pues bueno, comenzamos haciendo una remembranza. Hemos estado viendo 2 etapas de desarrollo muy importantes, que era de los 0 a los 2 años de edad, donde hablábamos muy específicamente que el crecimiento para pasar a la otra etapa de manera cronológica, de manera emocional y espiritual, un parteaguas era el destete, de manera progresiva, de manera de proceso, vamos a decirlo, cada niño, cada bebé, irle dando esa pauta para el destete. Y dábamos el ejemplo de Moisés, justo ahí lo notifica, de este profeta, se me fue ahorita el profeta Elías, ¿no? No es cierto, se me fue. El hijo de Ana. Samuel. Samuel, ahí sí tal cual dice que fue destetado. Esas palabras, al que vengan en la Biblia, nos dan un referente a nosotros en la actualidad de cómo la ciencia una vez más vuelve a confirmar la palabra de Dios y cuán importante es la crianza de los hijos conforme a la palabra de Dios. Y la otra etapa, que era y es de los 3 a los 6 años, que fue el programa anterior, hacíamos énfasis que para terminar, crecer en esa etapa, era el ya saber colocar límites claros donde el niño podía ya relacionarse de manera adecuada, que conocía las normas sociales, que conocía las normas morales, y que usted como padre se las iba enseñando de acuerdo a algunas estrategias que dábamos ahí. Hasta para ir a dormir ahí dábamos unos escenarios específicos con la finalidad de que usted pudiese ver la diferencia entre cómo mandarlos a dormir a un chiquito de 3 a 6 años de acuerdo a esta etapa, porque a veces pareciera que nos conflictuamos en hacerlo porque no hay un entendimiento en ocasiones de la forma en cómo ellos registran las normas, cómo registran ellos el orden o la orden que les estamos dando. Nosotros empezamos a ver que tienen que actuar como un adulto, y no es así. Es ahí donde hacemos ajustes para conocer a nuestros pequeños cada vez más, al observarlos. Y bueno, si quieres saber más detalles, están en los programas anteriores. No voy a enfatizar más en ello para que podamos hoy ver las dos etapas que corresponden pues a chicos, a niños y adolescentes que aún viven en casa de papá y de mamá, y donde usted, papá y mamá, tiene la gran oportunidad de seguir ministrando sus vidas conforme a la voluntad de Dios y su palabra. Mi paz. Bien, pues nadie nace enseñado para ser madre o padre. A veces nos vemos en situaciones complicadas porque traemos heridas que no están sanadas de la crianza que nos dieron nuestros padres. Y en muchas ocasiones he escuchado a parejas jóvenes decir: yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Y yo no dudo que tenga razón en tener alguna incomodidad, algún dolor, alguna herida por la crianza que recibió de sus padres. Pero eso no justifica que queramos hacer todo lo contrario, porque nuestros hijos no están en ese escenario. Nuestros hijos no están en esa situación, y querer tratarlos de una forma distinta
o darles lo que no nos dieron a nosotros, o tolerarles muchísimas actitudes incorrectas, no justifica que nosotros hayamos vivido con una historia difícil, porque nuestros hijos no están en esa condición, no están pasando por la misma situación. Por lo tanto, el darles un trato distinto y quererles agregar todo lo que nosotros, o quitar todo lo que nosotros rechazamos o deseamos en la crianza de nuestra infancia, no es correcto, porque nuestros hijos no entienden por qué les estamos dando tanto, no entienden por qué les estamos tolerando tanto, no entienden por qué somos tan, ¿cómo se le llama, Edith? Cuando pasas las cosas y no las consideras importantes. Pues no estamos siendo congruentes con lo que enseñamos y lo que hacemos. Así que, pues creo que es muy importante el ir teniendo en presente esta situación de aprender acerca de la crianza. Comparta este programa con sus amistades, comparte este programa con su esposo, con su esposa, con sus hijos casados, comparta este programa incluso con sus hijos adolescentes o con sus hijos en estas edades de 7 a 12 años, porque ellos también necesitan entenderse, necesitan saber qué está pasando dentro de su corazón, de su mente, por qué sienten como sienten, por qué piensan como piensan, por qué reaccionan como reaccionan. Así que, pues, esperamos que este programa sea de muchísima ayuda para todos los padres jóvenes. Y pues vamos a empezar porque este tema es largo, no crea usted que va a ser algo tan rapidísimo. Vamos a hablar de la edad entre los 7 y los 12 años. Y ahí podemos hablar claramente del mundo de la competencia, el mundo de la competencia. A esta etapa se le conoce como niñez intermedia, que es la edad escolar. Generalmente los chicos en esta etapa de 7 a 12 o de 6 a 11 o de 6 a 12 están en la primaria. Y esto tenemos que analizar las perspectivas. Y aquí la primera perspectiva que vamos a trabajar es la neurológica, porque durante esta etapa hay una poda sináptica inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro se vuelve más eficiente. Por eso los niños van por grados escolares, porque conforme van creciendo, su cerebro va creciendo, pero también vamos teniendo la oportunidad de que el niño vaya aprendiendo a resolver, vaya aprendiendo a pensar, vaya aprendiendo a interactuar, etcétera. Entonces, esta perspectiva neurológica nos ayuda porque el cerebro se vuelve más eficiente y hay un fortalecimiento del cuerpo calloso del cerebro. Esto permite mayor razonamiento lógico, es decir, nuestros niños están aprendiendo a razonar de forma lógica, están aprendiendo a pensar y bueno, las clases les ayudan a que ellos analicen. Cuando tú le preguntas a un niño que aprendiste hoy en la escuela, te puede decir de memoria lo que aprendió y eso es excelente. Pero cuando le preguntas, ¿y eso cómo lo puedes ocupar? ¿O dónde lo vas a poner en práctica? ¿O qué entendiste acerca de cómo llevar a cabo eso que aprendiste? Estamos obligando a nuestros niños a razonar. Los estamos empujando a pensar, a tener ese razonamiento psicológico. Y mira, Dios en su palabra es muy claro y nos da algunas partes, algunas citas bíblicas, partes de la Escritura para poder entender qué está pasando en la vida de nuestros niños. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, porque Jehová da
la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la mano de Dios. Él es el que envía la sabiduría sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No estoy diciendo inteligencia, estoy diciendo sabiduría. La sabiduría es la forma en la que nosotros aprendemos a vivir. La sabiduría es para aprender a vivir. Y Dios le da a nuestros hijos esta sabiduría para que ellos, ahora que están aprendiendo a pensar, tengan la oportunidad de sobresalir en eso. La otra perspectiva es la psicológica. ¿Qué pasa con nuestros niños de 7 a 12 años en esta etapa? Hay laboriosidad contra o versus inferioridad. El niño mide su valor personal a través de sus logros y habilidades. Y dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú con tus palabras refuerzas las capacidades de tus hijos, para ellos es un logro importante el haber hecho algo y que su madre o su padre lo valoren y lo ratifiquen. Nuestros hijos están esperando que nosotros los veamos y no que los miremos a ver qué andan haciendo. Ver en este contexto significa entender quién es la persona, tener un vínculo especial. Cuando le decimos a nuestros hijos, sí te veo, cuando ellos piden ser vistos, ¿qué es lo que te dicen desde pequeños? Mira mamá, mira papá, mírame, mira lo que estoy haciendo, ya puedo hacer esto, mírame. Esa petición de ser vistos es una necesidad profunda en nuestros niños y también lo fue en nosotros. Quizá algunos de nosotros, aunque pedimos ser vistos, no fuimos vistos por nuestros padres. No nos miraron a profundidad, solo se ocuparon de la parte superficial. Pero tenemos un Padre Celestial amoroso y bueno, que Él nos ha visto, nos ha mirado profundamente desde el vientre de nuestra madre. Y dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Fuimos vistos, Él nos miró, Él nos vio desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Eso es validación. Eso es validación. Sabemos que somos valiosos y que somos importantes porque Dios nos miró aún antes de nacer. Entonces, la perspectiva psicológica tiene que ver cuando el niño está midiendo sus logros y sus habilidades y nosotros como padres los valoramos, los validamos y son vistos por nosotros. Y cuando de nuestras bocas salen, ¡wow! ¡Qué bien! Lo hiciste muy bien. Si no lo hizo tan bien, podemos decirle, estuvo muy bien. Para la próxima va a estar muchísimo mejor. Yo sé que ya para la próxima vez vas a alcanzar la meta que tú quieres. Eso es ayudar a nuestros niños en la perspectiva psicológica. Y en la perspectiva cognitiva, tenemos que tomar en cuenta que es el momento de las operaciones concretas. ¿Qué queremos decir con esto? Es la capacidad de clasificar el tiempo de la seriación y entender la conservación. Esto es el pensamiento lógico aplicado a lo tangible. Es decir, ya nuestros niños tienen la capacidad de hacer cosas concretas y manejar lo abstracto para bajarlo a lo concreto. Por eso el pensamiento lógico se aplica a lo tangible. Y en primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Tenemos que enseñar a nuestros hijos en estas edades a que pues todo lo que les llega, todo lo que el mundo tecnológico en donde están inmersos es importante, pero ellos tienen que aprender
a discernir qué es lo bueno y qué no es bueno para ellos, aunque pueda ser atractivo. Vemos la perspectiva emocional que tiene que ver con el desarrollo de la empatía, entender el punto de vista del otro. Es la capacidad de autorregulación más estable. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tenemos que aprender a ser empáticos, enseñar más bien a nuestros niños a ser empáticos, a entender que no todo el mundo gira alrededor de ellos y que ellos no son el centro de atención y que no todo lo que ellos dicen es correcto. Tienen que considerar el punto de vista, la opinión de las demás personas. Si tú no enseñas a tu hijo entre los 7 y a los 12 años a ser empático con los demás, a ser sensible con el que está en una condición diferente a la suya y que necesita un poco más de cuidado o un poco más de atención, vas a crear un niño totalmente egoísta, porque va a pensar que todos y todo tiene que girar alrededor de él. Él tiene que desarrollar esa empatía cognitiva. Pueden darse cuenta cómo reaccionan sus hijos en este punto cuando juegan. Si quieren que todos hagan lo que él o ella dice, en el momento en que lo dice, y si nadie quiere eso, o la otra personita dice, no, es que ahora queremos jugar a otra cosa, pues entonces no juego. Y si esa persona es la que pone los juguetes, los recoge y se da la vuelta y se va. No hay empatía, hay una idea de querer manipular y controlar absolutamente todo. No es capaz de dialogar, no es capaz de platicar, no es capaz de ser empático porque no ha desarrollado esta perspectiva emocional. Y la Biblia lo dice claramente y debemos enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños. Tenemos que enseñarles lo que dijo el Señor Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo entendemos, ahí lo tenemos en Mateo capítulo 28, versículo 39. Hay otras 3 perspectivas muy interesantes. ¿Puedes, Edith, hablarnos de la social, bíblica y práctica? Claro que sí, Paz. Pues estas 7 perspectivas continúan y entre ellas está la social, como bien decía nuestra pastora. Y aquí en esta edad de los 7 a 12 años, es muy importante este juego entre pares. El ejemplo que acaba de colocar nuestra pastora es muy edificante, muy, muy claro, porque es donde se cobra la importancia y surge el sentido de justicia. De hecho, usted si tiene hijos de esas edades o usted recordará su infancia entre esas edades, es cuando el juego tiene sentido porque hay reglas establecidas. Pero no solo eso, sino que al hecho de ejercer dicho juego se muestra el bueno, el mal carácter de nuestros hijos. Exacto. Y es que fue injusto, yo no tenía que perder, o ¿por qué ganó él? ¿Por qué ganó ella? Y cuando se empiezan a dar argumentos de acuerdo al reglamento del juego, el niño puede aceptarlo o puede emberrincharse. Y por eso es que la perspectiva social en esta etapa cobra una gran importancia porque da este sentido de justicia y la moralidad basada en reglas. Usted lo puede confirmar cuando juega con sus niños o los observa y les permite hacer trampa para ver qué tanta capacidad moral y de justicia se está implementando y esa integridad que se está formando en ellos. Si son capaces de decir la verdad o de salirse con la suya con tal de, ¿verdad?, ganar. ¿Quiere comentar algo ahí, Paz? Creo que esta parte es muy interesante porque nos quejamos en la actualidad del mundo en el que vivimos. Corrupción. Y decimos, ¿por qué tanta corrupción? ¿Por qué no hay justicia? Porque estas personas que están en eminencia fueron criadas, educadas en una
perspectiva social incorrecta. ¿Qué pasó ahí? Esta perspectiva social desde niños, tanto en casa como en su entorno, fueron enseñados a ganar a como diera lugar. Y si era necesario mentir, hacer trampa, y si era necesario pasar por encima de la otra persona, del otro compañero, del otro hermano, no había problema. Lo podías hacer y eso quedó aquí, una impronta en el cerebro. Gana a costa de lo que sea. Pasa por encima de quien sea, pero gana. Obtén lo que quieres. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que llegan a esferas de autoridad donde tienen autoridad y poder y pasan por encima de quien sea y obtienen lo que quieren al costo que sea. ¿Por qué? Porque así fueron entrenados, enseñados desde niños. Sí, y es aquí donde también está la otra cara de la moneda, aquellos niños que se victimizan. Y por eso la palabra aquí en Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza. ¿Y por qué hablo esta parte de la victimización? Muchas de las ocasiones hay niños que no enfrentan el conflicto y se victimizan, y los padres salimos a realizar algo que ellos en esta etapa tienen que hacer, que es confrontar la justicia o la injusticia hechas a sus vidas o lo que ellos también puedan estar haciendo al otro, al disculparse, al pedir perdón, al reconocer la falta o a saber colocar un límite claro a quien les está rebasando en ese límite. Por eso Proverbios 27, 17 nos invita a ver que hierro con hierro se aguza, pronto a evitar a esas personas que están formando el carácter de nuestros pequeñitos. Ahí es donde como papás podemos instruirles conforme a la palabra con consejo sabio. Y bueno, si no lo sabemos hacer, ahí está la oración, la comunión con Dios, para que a través del libro de Proverbios nos pueda invitar a hacer esto. Lea Proverbios 26, ahí vienen los 3 tipos de personas más difíciles con las que se enfrenta una persona. Bueno, ya después lo comentamos. No, está bien, adelante, sin problema. Las 3 personas con las cuales ese proverbio nos habla es cuando personas difíciles, el trato con personas difíciles son las necias, las que son hipócritas y las que son flojas. Uh-huh. Entonces, este tipo de personas, nuestros niños tienen que saber que existen. ¿Y cómo? Con sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que relacionarnos con ellas, no para que sean nuestros amiguis, sino para saber lidiar con ellas de una manera sabia, sin que el corazón de nuestros hijos se amargue o su paz sea perdida a causa de esto. Bien, la perspectiva bíblica en Lucas 2:52, donde se habla de cómo el Señor Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y para con los hombres, vemos todas estas perspectivas en este solo versículo. Mire, Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría. Ahí vemos la parte cognitiva que ya nuestra pastora nos estaba haciendo saber, donde el niño y la niña de estas edades, ya los 12 años, porque aquí habla de que Jesús ya tenía 12 años, ponen en concreto las cuestiones abstractas, es decir, las ideas. En la estatura, en la parte física, que es lo que estamos también trabajando aquí. En gracia para con Dios, ahí vemos la perspectiva bíblica, y para con los hombres vemos también la perspectiva social. Si usted estaba dudando que la perspectiva social tenía que ver con la palabra de Dios o no tenía que ver, aquí no lo confirma Jesús, porque no se queda solo con daba gracia para con Dios, sino también para con los hombres. Y en cuanto a la perspectiva práctica, cómo aplicamos todo esto, se puede hacer uso de metodologías de organización. Aquí ya los niños de estas edades, de entre los 7 y los 12 años,
tienen la capacidad de estar organizando en su mente y también de manera concreta en lo físico todo lo que tienen que realizar. Y una de las herramientas que se pueden usar son los mapas mentales y también el uso de agendas. Enseñarles estos recursos a nuestros hijos va a fomentar el sentido de competencia en cada uno de ellos y va a ayudar a su identidad y también a su estima, porque mire, también es la etapa donde viene la comparación. Es que él puede hacer tal ejercicio, tal actividad deportiva o tal instrumento toca muy bien o tal es muy buena en matemáticas. Es ahí donde nosotros estamos estimulando en nuestros hijos el que detecte cuál es ese don, ese talento que tiene y seguirlo desarrollando y perfeccionando y que más para la gloria del Señor sea usado. Mire lo que dice primera carta de los Corintios capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Por eso estos mapas mentales y este uso de agendas, que ya más a detalle les vamos a explicar cómo es que se lleva a cabo o cómo lo puede poner usted a cabo, son de gran importancia, ya que esta etapa de los 7 a los 12 años, el cerebro de estos niños o de nuestros niños empieza a ordenar los estantes, por llamarlo así. En psicología esto lo llamamos el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está pensando, cómo lo puede llevar a cabo en la vida real, que no solo quede en pensamiento. ¿Y en qué va a ayudar esto, Edith, a mi hijo, el que yo le enseñe a usar una agenda y un mapa mental? Ah, pues mire, tanto usted como su hijo se va a ahorrar mucho estrés malsano. Cierto. Mucha ansiedad también en la cuestión de escuelas. Recuerde estas etapas en su vida o véanla en la de sus hijos. ¿Qué batallar es el hecho de realizar las tareas? ¿A qué niño le gusta hacer tareas? A ninguno. ¿Por qué? Porque ve que es un gran montaña, iceberg, ¿no? Que no puede ni escalar, o sea, es tan grande que dice, ¿cómo hago esto? Y al no darle estas herramientas, va a procrastinar, va a generar estrés, va a generar angustia, va a generar ansiedad, y va a creer que no es capaz y su estima y su identidad se va a ver mermada y va a empezar a creer las etiquetas de que no puede, que es un burro, que no tiene talento, que no nació para la escuela, y eso es una mentira que tenemos que derribar con verdades y con herramientas que Dios nos está dando. ¿Cómo aplicar estas herramientas desde todas estas 7 perspectivas? Aplicando agendas y mapas mentales. Vamos a empezar con estas 3 perspectivas, la científica y la espiritual y la neurológica. Vamos a ver primero el por qué. La parte neurológica, las agendas y los mapas nos van a estar ayudando a que la mielinización de la corteza prefrontal, que es donde nuestros niños y nuestras niñas empiezan a saber el dominio, cómo ejecutar el dominio propio, cómo razonar, cómo detenerse a pensar antes de actuar, no por impulso, sino ya con una capacidad de análisis. Es por eso que las agendas, al escribir, van a transferir todos estos pensamientos a papel y van a empezar a darle orden. Y si hay algún detalle que ajustar, ahí en la agenda lo va a ajustar. Ya no se va a desgastar en querer recordar, sino ya en ejecutar. Ah, hoy me toca educación física, hoy me toca natación y me toca clases de baile y mi tarea de matemáticas. Nada más. Y tiene 5 minutos para jugar en el celular. Ese día, pero el viernes es día de películas, sabe él que ese día, porque la agenda sí lo determina, es de recreación o es de descanso o es de lo que ellos y usted en el acompañamiento le vaya ejecutando, y se va a evitar muchos berrinches, créame, porque su cerebro está registrando que ya no tiene que recordarlo, lo ve en la agenda, ya llegó a un acuerdo, solo va a ejecutar. Y mire lo que dice Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Salimos de hacer
siempre la misma rutina, pero con el ajuste adecuado, o entrar en una rutina organizada, donde no va a generar ese estrés. No voy a decir que nunca lo va a haber, sí lo va a haber entre cosas inesperadas, pero no en una constante. ¿Continúo con la parte psicológica? Sí. Háblanos. La parte psicológica, ¿cómo aplica esto de los mapas mentales y las agendas? Bueno, en esta etapa que hablamos de hacer labores para no sentirnos inferiores en esta edad, si el niño se siente organizado, créame que se va a sentir competente y capaz. Y lo que decíamos al principio, vamos a estarles reforzando su validación de lo que hace y de lo que sigue haciendo para ser perfeccionado en su tarea y en su labor de acuerdo a esa edad. Si vive en el caos, se siente inferior a sus compañeros. Y eso no nos va a ayudar mucho y vamos a gastar mucho en terapeutas. Entonces, Exacto. Mejor hagamos el ajuste adecuado. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es enseñarle a nuestros niños que en esta etapa de laboriosidad, hacer sus labores de acuerdo a estas agendas, a estos mapas mentales, le va a contribuir a sentirse capaz. Usted y yo lo hemos vivido. ¿Qué pasa cuando usted y yo estamos organizando nuestro día y que tenemos pensado ir a hacer un pago, ir por algún mandado, terminar de limpiar tal zona de la casa? Y eso es lo que nosotros dispusimos para ese día, pero resulta que no lo hacemos, que nos distrajimos en alguna situación. Wow. ¿Cómo se siente al terminar el día? Escríbanos ahí, ¿cómo se siente cuando termina el día y no hizo todo eso? O se le olvidó, se le pasó, se brincó. Ajá, pero ya está organizado y no pasó ningún evento extraordinario. O incluso cuando llega a pasar un evento extraordinario, nos sentimos culpables, pero es porque nos organizamos, pero no lo llevamos a cabo y ahí hay un factor. Escríbanos, díganos cómo se siente. Y va a poder usted vivir en carne propia lo que un pequeñito también lo vive y lo siente y no sabe por qué, lo vive y lo siente. Ahí nos detenemos, pero le seguimos dando proceso a cómo aplicamos el mapa mental. Vamos a hablar de agendas y de mapa mental. Ahorita solamente el mapa mental. ¿Cómo aplicarlo en la práctica? Cuando nuestro hijo tiene que estudiar para el examen de historia o tiene que hacer una tarea sobre una lectura aburrida porque es leer para él, vamos a enseñarle a hacer un mapa mental. Ejemplo. Perdón. Adelante, Paz. Esto te va a servir también a ti como mamá, como papá. Te va a servir muchísimo. Quizá tú, como yo, no somos de la época en la que al estudiar nos enseñaron a hacer mapas mentales. No nos enseñaron eso. Pero a nuestros hijos los escuchas decir, no, que hay que hacer un mapa mental. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Solo el nombre ya me suena complicado y yo no sé hacer eso. Y viene el bloqueo de no quiero hacerlo porque no lo sé o porque no me siento capaz. Pero si tú aprendes a hacerlo y le ayudas a tus hijos o incluso permites que tus hijos, que ya son más experimentados en esta función educativa, créeme que eso va a traer para ti, para tu familia, para tus hijos a la hora de estudiar, para ti a la hora de planear, no sé, hasta los menús de la semana, repartir el quehacer en los días de la semana. Te vas a dar cuenta que organizándote te queda tiempo para todo lo que quieres. De la misma manera se puede organizar incluso las finanzas, la administración del dinero. Cuando tú haces mapas mentales y tienes toda la información difusa, la empiezas a acomodar y te vas a dar cuenta de que pues no era tan pesado, que sí se puede y que sí lo vas a lograr. Dinos cómo hacemos un mapa mental, Edith. Sí, como es para un examen o para un tema difícil, vamos a
tomar una hoja en blanco, aquí pongo de ejemplo mi Biblia, una hoja en blanco, lo vamos a colocar de manera horizontal, gracias, no me veo yo, pero ahí está, la hoja de manera horizontal, con la finalidad de que con muchos colores que vas a otorgarle a tus hijos o plumones, en la parte de en medio, la parte central, vamos a colocar en palabra, una sola palabra, aquí el ejemplo es la revolución. Ya el niño o la niña leyó sobre ese tema. Ahora va a plasmar lo que entendió, comprendió y va a crear su propio mapa mental. Entonces, la revolución y va a ramificar con diferentes colores cómo entendió este tema. Y aquí la primera rama puede ser los autores o los héroes, personajes, las fechas específicas, el lugar, el origen de por qué o el porqué de la revolución. ¿Y qué revolución, verdad? Mexicana, europea, ahí tiene que quedar muy claro. Y colocar dibujos que representen estas ramificaciones, y esto le va a dar al niño, a la niña y a usted también una sensación de creatividad, y al cerebro, por supuesto, porque ya no es un libro, una lectura aburrida que no tiene del todo sentido, sino que ya esa parte abstracta se hizo concreta en esta hoja. Como él o ella lo entendió, aquí lo plasmó. Créame, cuando llegue ese examen o tenga que exponer ese tema, con esta lámina o haciéndolo en una lámina grande, vas a saber cómo desarrollar dicho tema sin tanta letra, sino con estos grafos, con estos símbolos que colocó y que bien entendió de acuerdo a su nivel de pensamiento. Esos son los pasos que se van generando en cuanto a el hacer mapas mentales, al sacar estas ramas de colores. Y bueno, el efecto que provoca es que conecta el hemisferio derecho, la creatividad, los colores, con el izquierdo, con la lógica en las palabras o los dibujos, y al niño le genera una sensación de dominio, de que esa información ya la pudo bajar a su entendimiento y ya no es un libro aburrido, sino es un dibujo que él y ella creó. La palabra nos respalda con Habacuc 2:2. Dice, escribe la visión y declárala. Escribe y después exprésalo, ¿no? Como ya se entendió de acuerdo a lo que se recibió como información. Bueno, eso es en cuanto a mapas mentales. Pero en la agenda. Y en cuanto a la agenda, ¿cómo? Déjenme decirles un chascarrillo. Hace algunos años, resulta que teníamos que pues manejar agenda porque la iglesia estaba creciendo. De repente, mi esposo autorizó a nuestra asistente general, Raquel Gómez, para que ella manejara la agenda. Pero resulta que de repente Raquel daba una cita a alguna persona que requería una reunión, una consejería, algo. Pero el pastor se encontró en el pasillo el domingo a otra persona y le dijo, sí, nos vemos tal día a tales horas. Y resulta que las fechas se empalmaban. Y pues mi esposo o Raquel tenían que pedir disculpas, ofrecer disculpas. Ay, es que se nos empalmó la fecha. Por ahí hubo una capacitación importante sobre el manejo de agenda. Y les dije a los dos, se van a ir los dos a tomar esta capacitación para aprender el manejo de agenda. Y ahí van los dos con su libreta y su pluma, listos, y aprendieron muchas cosas. Ahora hay personas que piensan que mi esposo o la iglesia son muy malos porque no dan la cita inmediatamente. Lo que pasa es que hay que respetar el tiempo de las demás personas. Y yo aquí hablo de agenda en cuanto a atención a personas, pero en la escuela hay agenda de actividades
que si la clase de deportes, que si la clase de artes, que si la clase de matemáticas, de ciencias, de etcétera, etcétera. Y para todas estas actividades hay que recordar cosas. Y si no tenemos un checklist de las cosas que necesitamos tener listas para cada uno de esos eventos, vamos a sufrir, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi hija iba a clases de natación, cuando era pequeñita, pues yo le armaba su maleta. Yo tenía ahí la responsabilidad de que llevara todo para lo que necesitaba. Pero conforme fue creciendo, yo fui enseñándola a responsabilizarse. Entonces le hice un checklist en una tabla de esas que se agarran con un brochecito arriba y le dije, vas a ir poniendo en la mochila todo lo que dice ahí: traje de baño, gorra, chanclas, toalla, aletas, todo. Y de esa manera no vas a olvidar nada, porque yo ya no voy a hacer tu maleta de la natación. Tendría como unos 7, 8 años cuando yo dejé de, 7 años cuando dejé de hacerle la maleta. Ya estaba en la primaria y yo dije, ella debe de aprender. Luego de repente me decía, mamá, no llevé la gorra, me regañaron. Mi amor, no es de tu memoria, tan fácil como seguir el checklist y poner todo en la mochila e ir feliz y contenta sabiendo que llevas todo. Así que, ¿cómo hacemos una agenda, Edith? Bueno, si tu niño usa celular, es válido, ahí vienen las agendas. Uy, pero no desearíamos que fuera más concreto, hablando de que esta etapa es concreta. El celular muchas veces nos lleva a la parte de las ideas abstractas. Tiene que ser algo más tangible. Y mire, hay que llevarle a que él mismo o ella misma decore esa agenda, desde la portada, las pastas, elige el tamaño. Eso va a hacer que la sienta suya totalmente y que no es un trabajo de tarea de la escuela, sino que la estampa favorita y se la coloque. Hágalo con él, no le diga, toma, ahí está, o dime dónde te la compro, y no. Esto también es importante, que juntos la vayan decorando, que él pueda pedirle su opinión o usted vaya pasándole las cosas, no sé, o sea, que se haga algo muy emotivo para que él ame esa agenda y sepa que esa agenda le va a ayudar a no estresarse, sino a saberse organizar de manera concreta y detallada. Entonces, al hacer la suya, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios 9:7 nos invita a, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El niño, la niña va a proponer de acuerdo a su corazón cómo decorarla, de qué tamaño, o sea, personalizarla. Después vamos a enseñarle a que en esa agenda, de acuerdo a los días o la actividad que tenga, cuando ya haya realizado esa actividad, tachar o poner alguna calcomanía favorita cuando termine esa tarea, cuando ya la haya realizado, para que sepa su cerebro y él y ella que ya logró esa tarea del día o del mes y que ya cada vez es menos, ¿no? Y pueda recibir estas palabras, usted lo puede alentar o la puede alentar como en Mateo 25:21 dice, bien, buen siervo fiel, ¿no? Que realizó esa tarea en tiempo y en forma, la tarea de la escuela, la tarea del hogar, la actividad recreativa. Entonces hay que alentarlos y usar colores, ya sea rojo para las cosas urgentes y verde para lo divertido. En Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, estos colorcitos le va a dar al niño y a la niña, y a usted también, porque va a ir usted supervisando esta agenda, el referente de visualizar las cosas urgentes, las cosas divertidas, y hasta poder ahí colocar un color intermedio, ¿no? De las cosas que no son prioridad, pero que también se tienen que realizar porque son parte del crecimiento de nuestros pequeños.
así de manera muy, muy general, no tenemos que bombardearlos con tanta información. Con esta parte tan sencilla, colores, que la decore, que coloque una estampa o tache la actividad ya realizada. Y la agenda, pues cada niño, cada niña la tiene bien registrada. Usted ayúdele en eso para que ella y él sepan cuáles son sus responsabilidades. Cuando tiene que entregar un trabajo, una tarea, cuando tiene que preparar una maqueta, algo para entregar, cuántos días le faltan para esa fecha de entrega. Puede planear en cuántos días realizarla. Hoy anoto en mi agenda que voy a comprar los materiales, mañana anoto en mi agenda que tengo ya todo listo para empezar y comienzo, no sé, si hay que recortar o pegar o algunas cosas, empiezo a hacerlo. Otro día ya le doy forma y el último día ya lo tengo listo para entrega. Entonces, no fue una noche antes, desesperados, que no consiguieron el material y hasta la madre y el padre se angustian, se enojan y no hallan cómo solucionar ese problema. Ay, siempre me pides las cosas a última hora. ¿Por qué? Si ya sabías, no lo planeaste. Pues tampoco tú, mamá, tampoco tú lo planeaste, porque si tú revisaras las libretas de tus hijos, sabrías que habría una entrega de un trabajo para X fecha. Entonces, ayudémonos mutuamente, ¿no? Sí, Paz, esto es para todos. Ayudémonos. ¿Sí? Hay que ayudarnos. Y ahorita que escuchaba cómo usted lo narraba, Paz, me viene esta situación de cómo ese conflicto va mermando el corazón, se entristece de nuestros hijos al gritarles pronto a resaltar ese logro de, mira, ya lo lograste en tu agenda, ¿no? Ya lo terminaste. Claro. ¿No? Reforzarle que es capaz de llevar a cabo esas tareas y esas responsabilidades. Pues bien, entonces, nada más para dejar muy claro, el hacer mapas mentales va a ayudar a tu hijo para entender y en la aplicación de agendas le va a ayudar para ejecutar las tareas. Hay un ejemplo concreto de la batalla de la maqueta. ¿Lo hablamos o no lo hablamos? Pues rapidísimo, yo ya les dije más o menos cómo yo lo haría, ya les comenté qué hacía yo con mi hija para la mochila de natación. Son cosas que te ahorran, de verdad te ahorran tiempo, no tienes que andarte regresando. Mamá, se me olvidó, y ahí vas de regreso hasta la casa para traerle a la hora del recreo lo que se le olvidó a la niña, ¿no? Así es, y aquí es donde viene la aplicación del mapa mental. O sea, pronto a ir corriendo a la papelería a comprar una maqueta o los materiales que creemos que lleva una maqueta, es empezar con el diálogo. Ejemplo, sé que ves este proyecto de la maqueta muy grande y te pone un poco nervioso. Estamos validando lo que estás sintiendo. Él o ella lo puede reconocer para también saberlo gestionar. Y dice la mamá, no, y no saber por dónde empezar. Entonces vamos a dibujar esta maqueta. A ver, ¿de qué es? ¿Qué materiales vamos a necesitar? Y vamos a sacar esas ramificaciones en nuestro mapa mental de lo que se necesita, qué pasos vamos a dar, y vamos a sacar otra ramita de esos pasos que se van a llevar a cabo, cómo lo vamos a organizar, y eso va a ayudar a los pensamientos con el consejo y el orden, ¿vale? Entonces, voy a leerles de esto que acabo de notificar los versículos que conectan con esta situación. Dice Gálatas 6:2, cuando estamos validando lo que siente nuestro pequeño. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2, cuando nuestro pequeño se siente nervioso por no saber por dónde empezar. Y en cuanto a Proverbios 20:18, que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, es llevar a cabo como todas estas ramificaciones en ese mapa mental
por dónde vamos a llevar a cabo esta maquetita. Y el fomento de la competencia con esta agenda. Mira tu agenda, vamos a poner que mañana solo compraremos el cartón, el miércoles solo cortaremos la base y le invitamos a que vea que no es hacer la tarea en una sola noche, sino que todo lleva un proceso y se está trabajando. Es como cocinar. Que sepa que es como cocinar, ¿no? No es meterlo al microondas, sino es todo el proceso que se lleva para que se logre la meta. Y bueno, el refuerzo emocional, que al terminar cada pequeño paso, celebremos esto, va a generar una liberación de dopamina en el cerebro de su pequeño, asociando el orden con el placer y el éxito. En lugar del cortisol, que es la angustia, los nervios, la preocupación. Sí, imagine usted que su niño a esta edad es como una mochila llena de cuadernos desordenados. Si le pide que saque el lápiz rojo, se va a desesperar porque no lo encuentra. Las agendas y los mapas mentales no son tareas extra, son los separadores que le ponemos a esa mochila para que cuando necesite una herramienta sepa exactamente dónde está. Un niño organizado es un niño que confía en sí mismo porque siente que tiene el control de su mundo. Claro, eso fue gracias a la ayuda, la paciencia y el amor que usted le dio para llevar a cabo estas dos herramientas, los mapas mentales y las agendas. Ya el día de mañana por sí solos lo van a saber hacer y cuando sean adolescentes o jóvenes vamos a darnos cuenta que el trabajo que hicimos con ellos tuvo un éxito extraordinario porque nuestros hijos se encuentran satisfechos y plenos. Pues hasta aquí hemos llegado con esta etapa. Como podrá ver, es profunda. No hemos, de hecho, visto muy a detalle, pero sí queríamos enfatizar escenarios con la finalidad de que usted pudiese tener una idea de cómo aplicar, cómo validar estas 7 perspectivas en nuestros pequeños y así poder darles más herramientas donde a esta edad, más que dejarse influenciar por otras cosas, inviertan bien su tiempo. Esto, Edith, corrígeme si estoy equivocada, esto le permite al niño que es organizado en sus cuestiones de escuela, en sus tareas, maneja la agenda, maneja el mapa mental, lo hace sentir muy seguro de sí mismo, porque él siente, ¿verdad?, que tiene el control de su mundo. No anda batallando, ni sufriendo, ni angustiado, ni colgándose de las naguas de la mamá. Mamá. Y de hecho, por eso les es difícil soltar el celular, porque ellos sienten que ahí tienen el control. Por eso les es difícil dejar de jugar ese videojuego, porque ahí es donde sienten que tienen el control. Por eso se molestan, porque en automático se sienten sin control. Entonces hay que ayudarles a que esa sensación que tienen de control en lo digital, también en lo concreto y en lo real lo pueden llevar a cabo. Y se va a evitar muchos dolores de cabeza. Sí, es un proceso, no es de un chasqueo de dedos, pero va a valer la pena en que usted un mes, 15 días esté reforzando esto. El día de mañana su pequeño lo va a entender y lo va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque está recibiendo la dopamina de manera real. Eso es increíble porque son niños felices, son niños que disfrutan la vida, disfrutan la escuela, disfrutan lo que hacen porque saben que tienen el control de las cosas, de tal manera que no hay nada que los tome desprevenidos y que les produzca angustia saber que olvidaron, porque si todo lo dejan a su memoria, se olvidan las cosas. Decía mi mamá, vale más una tinta tenue que una brillante memoria. Es decir, vale más escribir, en aquella época pues era de tomar notas, escribir los pendientes,
que dejarlos todo aquí, por muy brillante memoria que tengas, se te van a olvidar cosas, Yo últimamente estoy pasando por la época en la que tengo que dejar todo en la escalera de mi casa, todo, ahí voy poniendo todo lo que tengo que traerme, todo lo que tengo que poner, y en mi mente un checklist que dice los lentes, el teléfono, la computadora, el reloj, las cosas que para mí son importantes. Yo veo perfectamente bien sin lentes, pero las cosas cercanas como leer, como ver el celular, como todo lo que sea aquí cerca, no veo nada. Por eso a veces pierdo los lentes, porque para la vida diaria yo no necesito lentes. Entonces, si en la mañana no me los puse, puedo andar feliz hasta que no tengo que ver algo aquí cerca. Mis lentes, ¿dónde los dejé? Entonces, ya he tenido que poner aquí en mi cabeza un checklist antes de salir, porque me he venido a la oficina sin lentes, ¿eh? Eso es complicado. Pero bueno, tenemos por ahí algunos comentarios, saludos y esas cosas, Edith. Sí, mi Paz, ya hay muchas personas que nos han dado like. Gracias por ello, gracias por sus saludos. Gina Galindo, de verdad qué bendición, siempre siendo la primera diciendo presente. Bienvenida, preciosa. Hermosa, te mandamos besos. Aprovecho para felicitar por el 10 de mayo a todas las mamitas, ¿eh? Así es. ¡Felicidades, Gina! Y a todas las demás que nos anotaron por ahí. Sí, muchas felicidades, esperando que la hayan pasado muy bien ese domingo y los demás días que sigan siendo Día de la Mamá. Gina nos da saludos, Rosa María Sánchez Puente también nos manda saludos. Julie Palacios Corona nos dice buenos días, que tengan un hermoso martes con lluvia de bendiciones. Contigo en oración, mi amada pastora y hermana Cecilia Edith y todos en cabina. Irma López también nos dice buenos días y bendecido día que nos dio Dios a todos, nuestra amada pastora Irene, hermanita Edith y Ceci, todos en cabina y radio escucha, saludos con mucho cariño. Gracias, preciosa Irma. También nuestra pastora Irene nos manda saludos. Guadalupe Calderón nos manda bendiciones. Mari Carmen Morales, gracias, paz, saludos y bendiciones. Nos dice Claudia Rubio, muy feliz y bendecido día, nos dice, y bendecido martes para todos ustedes, princesas hermosas de Dios, a todo el equipo de Radio Núcleo y al público en general. Les felicito por tan excelente tema y por este bello programa. Y otra felicitación por el Día de las Madres. Gracias por ese detalle tan precioso, Claudia. Yo creo que toda mamá se siente muy contenta de que aún siendo martes se le siga enviando felicitaciones. Son todos los comentarios que yo tengo, pero les habíamos preguntado cómo se siente cuando no cubre su agenda o sus actividades. Y es difícil, ¿verdad? Difícil, pero no sé si usted tenga otros ahí, porque ya acá yo ya no. No, fíjate ¿No? que tengo problemas porque salí del... Ajá. Te voy a decir los que tengo. Tengo a Irma, pero como que hay otros adelante, pero no los tengo. Más bien atrás. Mitzi González nos saluda, Ginita, Irma López, Rosa María Sánchez, Pili Olmos, Julieta Palacios Corona, Rosa María Sánchez manda por ahí algunos comentarios, Irma López también, Rosa María Sánchez, Lupita Calderón, Mari Carmen Morales y Claudia Rubio. ¿Tienes a Claudia Rubio con su comentario? Ajá, ya lo leí. Ya lo leíste. Y son los que yo tengo. No sé qué pasó aquí con mi teléfono, que bueno, sí sé qué pasó. Si yo abro el programa de Radio Núcleo desde mi perfil de Facebook personal, entran una serie de personas que son las que yo tengo como amigos. Como contactos. Amigos. Si la abro desde la página que tengo, aparecen otros contactos diferentes
Y por esa razón a veces tengo a unos y a veces tengo a otros, pero sí sabía que esto es complicado. Me llama la atención lo que dice Rosa María Sánchez, que le hubiera gustado saber del mapa mental antes, pero que ahora sigue de todos modos confiando en la mente que Dios le dio y que tiene buena memoria. Mira, yo te voy a decir algo, no sé qué edad tienes, Rosy, pero yo toda mi vida tuve una brillante memoria, excelente memoria. Era muy difícil que a mí se me pasara algo, se me olvidara algo. Incluso en la consejería yo recordaba palabras textuales de las personas cuando platicábamos con ellas algún tema. De un tiempo para acá, que yo considero que ya es desgaste de mi cerebro y que tengo que seguir nutriéndolo con complementos y también con ejercicios cerebrales, mentales, y también con ayudas como el mapa mental y como la agenda, he podido suplir esto que me ha estado pasando, que te diré, de un año para acá. De un año para acá, como he tenido que ocupar mi mente desde hace 7 años con la salud de mi esposo, que ha tenido altas y bajas, a veces mi mente está concentrada en algo que tiene que ver con la salud de mi esposo, sus medicamentos, sus citas, su cuidado, sus atenciones, que mi propia mente manda a segundo término o a tercer lugar otras cosas que antes estaban en un lugar preeminente. Por eso considero yo que ahora mi mente está aprendiendo a funcionar de una forma diferente. Ya tú me dirás, Edith, como psicóloga, qué me está pasando en este sentido. Pero de un año para acá siento que mi mente está como cansada y por esa razón empiezo a tener olvidos. Así, ¿dónde dejé los lentes? ¿Y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde dejé la bolsa? Y me he tenido que obligar a dejar las cosas en un lugar, siempre el mismo lugar, para que no se me olviden. Pero lo que son las llaves, los lentes y el teléfono, son cosas que las acomodas y que yo les he dicho a las chicas de oficina, son movimientos involuntarios. Traes el teléfono en la mano, estás haciendo algo y lo pones aquí, pero tu mente no registró que lo dejaste ahí. Entonces, he tenido que apoyarme en mis ayudas externas, como veíamos que son la agenda. Yo doy gracias a Dios por la vida de Raque, que es la persona que maneja nuestra agenda como pastores. De verdad, mis respetos, porque yo tengo que preguntarle a ella, voy a hacer una cita porque me están invitando a predicar, me están invitando a dar una conferencia, un estudio, a algo, simplemente a tomar un café para platicar con alguna amiga, alguna persona conocida. Y le digo a Raquel, quiero poner una cita tal día, dime si de tales a tales horas estoy desocupada. Y ya Raquel me dice, no, ese día tienes esto, tienes aquello, tienes lo otro. Le digo, búscame un espacio. Entonces ella ya busca el espacio y me dice, tal día a tales horas, de tal hora a tal hora, porque también eso tengo que considerarlo, o sea, la duración de la cita que voy a tener con la persona. ¿Por qué? Porque se junta con otra cita que está después y si no termino, pues me quedo mal de no concluir lo que habíamos pensado. Entonces, a mí me ha funcionado. Y sí, de alguna manera yo oro al Señor y le digo, por favor, Señor, lo voy a decir de chiste, siempre le decía al Señor, desde que me empezaron a pasar estas cosas, Señor, aleja al alemán de mi vida, y no estaba hablando de mi yerno que es alemán, estaba hablando de un señor que tiene un nombre muy feo que se llama Alzheimer, y yo le decía, Señor, por favor, aleje ese alemán de mi vida y ayúdame a tener
lucidez mental toda la vida que tú me concedas. Así que he tenido que hacer uso de herramientas. Nunca me imaginé diciendo esto. ¿Sí me explico? O sea, mi memoria, tú me conoces de hace muchos años, la gente que trabaja con nosotros me conoce, nos conoce desde toda la vida, y era imposible literalmente que a mí se me olvidara algo. Pero últimamente, con todo el estrés, con toda la presión emocional, etcétera, sí, a veces mi mente empieza a priorizar y dice, esto no es importante, esto es importante, y ahí me concentro y detallitos que se me pasan. Ahora he tenido que escribir, he tenido que anotar, he tenido que llevar registros, he tenido que hacer muchas cosas que antes ni siquiera soñaba que tenía que hacerlas. Pero pienso, qué feo es que tengas que pensar en tu brillante memoria, que ya no es tan brillante, por ejemplo. Si desde el principio, desde mi infancia, desde mi etapa de estudiante, yo hubiera sabido de los mapas mentales, por ejemplo, pero eso no existía en mi época. Qué lindo hubiera sido que mi mente se entrenara desde esa edad a llevar una agenda escrita, a llevar, a hacer mapas mentales de todas las cosas que me hacen falta o que necesito tener presente o recordar rápidamente. Yo he sido una lectora fanática de leer, de los libros, de toda la vida. Tengo miles de libros, y no lo exagero, tengo miles de libros seculares y teológicos y cristianos y de todo tipo que me gusta leer. He tenido que aprender a utilizar un método de subrayado para volver a recordar en dónde está la parte importante que tengo que recordar de ese tema o de esa página o de ese capítulo. Antes comprábamos libros, mi esposo y yo, y luego los intercambiábamos, y yo le preguntaba, ¿dónde vas, amor? Pues voy en lo que pasó y que no sé. Cuando esto y aquello y lo otro. No, me decía él, no. ¿Cómo no? Le digo, a ver, préstame tu libro, y buscaba, y yo recordaba si estaba en la página del lado izquierdo, del lado derecho, en la parte superior, en la parte en qué párrafo estaba el punto que yo quería decirle. Y me decía, es que, ¿cómo le haces? Dice, yo ni siquiera me di cuenta que estaba eso escrito ahí, lo pasé de largo. Le digo, es que gracias a Dios tengo una brillante memoria. Ahora he tenido que aprender a subrayar. Mis libros de antes no estaban subrayados. Yo recordaba en dónde estaba lo que necesitaba. Pero pues también la mente se cansa. Sí. También la mente necesita ayudas para seguir siendo eficiente. Sí, a vaciarla, como el programa que teníamos sobre la ramificación del árbol, ¿no? Ajá. El vaciado de nuestra mente cuando está angustiada, pero también ante las cosas que la memoria no tiene por qué registrarlas si son cotidianas. Ahorita que hablaba usted de esa condición de dónde dejar las cosas, cuando empecé a vivir con el Señor, empecé a tener lugares específicos para dejar las llaves, para dejar el celular, para dejar el dinero incluso, porque los primeros meses o el primer año era un enojo conmigo misma, porque no era él. ¿Quién lo agarró? ¿Dónde lo dejaron? Porque era yo y yo. Y entonces el método que implementé fue ese, ¿no? Y ya eso es en automático, ya sé que está ahí. Y hace poquito me pasó porque estaba buscando las tijeras y me pregunta mi sobrina, ahora que vivo con alguien más, así de, ¿dónde están las tijeras? Y me dice, ¿dónde siempre? Y yo, no, tú las tomaste. Y después ella me las pide y yo dije, ¿dónde dejé las tijeras? Sí, es cierto, tal cual, no registré dónde, pero fui al lugar donde sé que las dejo siempre cuando yo las tomo, porque ya es un ejercicio constante. ¿Y qué creen? Ahí estaban las tijeras, sí. Que no recordé cómo es que llegaron ahí, pero por este ejercicio constante, exactamente, este movimiento involuntario me llevó a
a encontrar el objeto que estaba buscando y no entrar en angustia y en discusión con la persona que me lo estaba pidiendo. Pero bueno. Dicen también que cuando tienes algún tipo de ansiedad por alguna situación o circunstancia, o estás triste por algunas cosas que están pasando en tu vida, una de las formas de darse cuenta que estás pasando por ansiedad o por depresión, aunque sea muy baja o muy ligera, es el olvido de las cosas. Cierto. Es el olvido de las cosas. Cierto. A veces no es que el cerebro esté cansado, a veces no es que nos hayamos vuelto desordenados o indisciplinados en acomodar todo. Es que estamos preocupados. Enfocados en esa situación. Y estamos enfocados en otras cosas o estamos tristes por alguna situación. Y eso se concentra en nuestro pensamiento, en esa circunstancia, y olvidamos cosas, olvidamos. El problema es cuando ya son olvidos frecuentes y estamos hablando de gente joven. Cierto. Yo tengo excusa, yo ya tengo excusa, pero una persona de 30, 35, 40 años o más joven todavía de 30 y que tenga olvidos y olvidos y olvidos y más olvidos, eso no es normal. Eso no es normal. Tendríamos que platicar y ver qué grado de ansiedad o qué grado de depresión está viviendo ese joven, esa chica o esa mujer para tener olvidos tan constantes. Y a veces identificamos a la gente y decimos, oye, es que es bien olvidadiza. Oye, es que esa persona, o la hija, la sobrina, la hermana, es muy olvidadiza, no pierde la cabeza porque la trae pegada. No, está ansiosa o triste. Hay que ver. O también hay un desborde de tantas cosas que hacer que no se ha colocado el límite adecuado y Exacto. no se cubren todas los compromisos o las actividades que se tienen porque no hemos agendado, no hemos organizado, no hemos reestructurado, no hemos colocado el límite para cada situación y saber decir con esto no o hoy no y decimos a todo que sí. Si hoy me invitan a comer, pues ya dejé plantada a la persona que dije que sí. Claro. Tenemos aquí una respuesta de Gina que dice, tengo 77 años y si se me olvida una que otra cosa, pero gracias a Dios todavía tengo buena memoria. Me consta, Gina, me consta porque siempre es la primera en los programas. No se te pasa la hora ni el día. Julieta Palacios dice, respondiendo a la pregunta de cómo me siento cuando no termino todo lo que tengo que hacer en el día, pues sí, a veces me siento frustrada, ¿sí? Julieta Palacios continúa diciendo, he tratado de anotar actividades que tengo que hacer al día siguiente, una agenda, ya se me olvidan algunas cosas. Cuando voy a hacer mi despensa, anoto lo que voy a comprar, porque cuando llego y se me olvidó algo, me siento mal. Lupita Calderón dice, a mí seguido me pasa el olvido de las cosas y me cuesta trabajo acordarme. Ginita dice, no es que tengamos mala memoria, es que a veces nos distraemos y es ahí a donde pensamos que no tenemos buena memoria. Kenia dice, yo acostumbro a hacer listas de las cosas Ajá. y pendientes que tengo que hacer y conforme voy concluyendo el pendiente lo voy borrando de mi lista. Y algo que les he enseñado a mis hijos, les compro un cuaderno donde anoten todos sus pendientes y tareas para evitar que se les olvide y aprendan a ser organizados. Escuchando el programa voy a implementar que mis hijos puedan tener su propia agenda. Excelente, Kenia, excelente. Vas a ver que para ellos va a ser divertido y aparte un aprendizaje que les durará toda la vida y a ti te va a quitar angustias. Y muchos pesos de encima. Ay, sí, y muchos pesos. Pero felicidades porque si te ven hacerlo a ti,
se es congruente con lo que les estás pidiendo, porque tú también llevas una agenda. Exacto. Gracias por esos comentarios tan acertados, atinados y que enriquecen este programa. ¿Qué creen que vamos a ver el próximo martes? Una etapa importantísima. Vamos a hablar de la búsqueda de la identidad, que son las edades de los 13 a los 18 años, conocidos como la terrible adolescencia. Me da risa porque hay gente que a cada etapa le pone el terrible. El terrible antes, ¿no? Yo creo que Dios nos da la gracia, la sabiduría, nos enseña cómo ayudar a nuestros hijos a pasar victoriosos por cada etapa. Amén. Y esta búsqueda de identidad que tiene que ver con la adolescencia va a ser una gran oportunidad de vincularnos con nuestros hijos en un nivel más profundo, de poder hablar con ellos, de poder abrir nuestros corazones y que ellos abran sus corazones a nosotros como madres, como padres. Y creo que va a ser una maravillosísima oportunidad de establecer vínculos profundos. Así que no se pierda el próximo martes el tema del que vamos a hablar. Pero aunque ya estamos por terminar y por despedirnos, déjenme buscar, aquí tengo la información. Uh-huh. Quiero hablarles de una invitación. De una invitación. Acá. Ay, ¿tú la tienes primero que yo? Voy. Si la tienes primero que yo. Vamos, es una invitación para crear hijos con visión global, ¿cierto? Exacto. Esta es crianza, discipulado para las familias con visión hacia las misiones. Es un curso de 7 lecciones. Va dirigido a padres, tíos, abuelos, maestros, mentores de niños y adolescentes. La fecha de inicio es el viernes 15 de mayo. O sea, este viernes. ¿En qué horario? De 7 de la noche a 8:30 de la noche, horario de Ciudad de México. Esta visión global, este curso, esta crianza está fundamentada y basada en la palabra de Dios, totalmente cristocéntrico, y para eso se lleva un libro de apoyo que se llama Criar hijos con visión global, del Ministerio de Vía Familiar. La modalidad es vía Meet y serán 7 sesiones. Es totalmente gratis, es un curso gratuito y si quiere más informes puede llamar, ¿sí? ¿Doy el número? Uh-huh. Al número 55 11 37 25 83. ¿Repite? 55 11 37 25 83, WhatsApp. Hay un preregistro en una liga que ahí en ese número telefónico les van a dar. A mí me impacta, el material está maravilloso, lo está dando la pastora Carla Galicia, el pastor Daniel Núñez y también nuestros hermanos Adriana y Edgar. Ay, se me fue el apellido. Ay, bueno, ven cómo también de repente se me va. Edgar y… ¿Adriana Nieto? Adriana Cibrián. Cibrián. Y su esposo Edgar, bueno, van a estar apoyando a los pastores Carla y Dani para este curso. Así que por favor, pregunte. No cierre la posibilidad de participar nada más porque digan, no, es que tiene que ver con misiones. No, el tema de crear hijos con visión global tiene que ver con la responsabilidad y privilegio que tenemos como padres de educar a nuestros hijos para las naciones, para el mundo. Y esto no nada más aplica en la cuestión de misiones, de enviar a nuestros hijos a las misiones. No, tiene que ver con el proyecto de Dios de que nuestros hijos puedan salir a las naciones
de una manera preparada, que estén listos para su vida adulta, aunque no vayan a otro lugar, a otro país. Ellos deben de ser educados con una visión amplia, no solo el aquí y el ahora en este pueblo de Coacalco, sino más lejos. ¿Qué quiere Dios de mí? Y nosotros como padres debemos ayudar a nuestros hijos a catapultarlos hasta cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Así que si tienen duda, quieren saber, preguntar y demás, bueno, sin ningún problema, llamen a ese número. ¿Lo puedes poner? Claro que lo voy a colocar en el chat, sí, estamos en eso. Para que no pase desapercibido. Pues yo estoy muy, muy contenta, Edith, de que podamos hablar de estas etapas de desarrollo desde la perspectiva bíblica, la perspectiva psicológica, la perspectiva neurológica y cognitiva, además de la social. Nos debemos de sentar con detenimiento y ver en qué etapa están mis hijos. Pareja, matrimonio, siéntense y pregúntense en qué etapa están nuestros hijos. ¿Cómo podemos animarlos, impulsarlos, ayudarlos para que alcancen el propósito de Dios? Por cierto, si usted no tuvo la oportunidad de asistir al segundo culto de Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva en Coacalco el domingo, le invitamos a que nos busque en Facebook y en YouTube para que tenga la oportunidad de escuchar la prédica del pastor Mario Cancino este domingo 10 de mayo. De verdad, impresionante la revelación y la palabra compartida para que tenga usted herramientas para cumplir el propósito de Dios para sus hijos. Pues no sé, Edith, que tengamos algo más. Creo que estamos cerrando bien el programa de hoy. Sí, queremos agradecerles a todos por su fidelidad, por su persistencia y perseverancia de estar con nosotros en cada programa. Gracias, porque para nosotros es importantísimo saber que se están compartiendo las enseñanzas que el Señor quiere para su pueblo. Créanme, de repente yo veo parejas jóvenes con niños pequeños o parejas con adolescentes en casa y los veo cómo batallan con sus hijos. Yo creo que por algo está disminuyendo la cantidad de hijos por pareja, porque dicen, ay no, si con uno estoy batallando tanto, no quiero pensar cómo me va a ir con 2 o 3 o más hijos. Y tristemente, el pueblo de Dios está limitando, reduciendo la cantidad de hijos, mientras que otros pueblos con otra fe piensan que van a ganar autonomía y autoridad en el mundo por la cantidad de hijos que tengan, y tienen de 8, 10, 11 y están repoblando el mundo con su religión, con sus ideas, con sus costumbres, mientras los cristianos están reduciendo el número de hijos por diferentes causas, y una de ellas es el miedo. Así que un día hablaremos de eso. Que Dios me los bendiga, cuídense todos. Sí, bye, hasta pronto y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.